sea, suena feo el no tener permiso, ¿no? Porque es la verdad. Pero es la realidad. Mi hijo es el primer nieto de ambas familias. Ya. Que en este caso, acá es el primer bisnieto. Imagínate. Entonces, la mamá me decía, ¿que eres loco? Y yo le decía, pero si nos conocimos en el estadio. Tú sabes lo Nos que enamoramos pasa. en el estadio. Por eso decía, ¿no? Hay partes de la historia que sí son ciertas, ¿no? Y yo le decía, nos conocimos en el estadio. Nos enamoramos en el estadio. No lo hicimos en el estadio, obviamente, pero sí, mi hijo prácticamente nació en un estadio. Pero en el momento de que ya nació, me dijeron, no, el bebé no va al estadio. Está muy chiquito. El humo de las bengalas, que las botellas, que la agüita de ni sé qué cosa. Claro, claro. Que cae esto, que te cae lo otro, el bebé no va al estadio. Cambió tanto la historia que mi ex esposa dejó de ir al estadio por mi hijo. Bienvenidos, beginners, a la segunda temporada de Ahora Somos Tres. Hoy en el capítulo 3 vamos a ver papás fueras de cancha. Así que en este capítulo, primero que nada, agradecer a la marca Begin por hacer esto posible y entramos un poco en el tema de qué pasa con mi bebé, el fútbol, los deportes, cuándo lo saco. Así que en este capítulo tenemos al economista Borges, que ya lo hemos visto en capítulos anteriores, y tenemos acá al periodista Diego, que nos va a decir pues, mucho más adentro de qué sucede dentro de los estadios y qué pasa con nuestros hijos. Así que bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Un abrazo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Diego Alvarado, mi nombre, 15 años ya haciendo periodismo en varios medios, contentísimo de estar acá. Papá de 3 hijos, 2 de ellos futboleros. El otro quiere ser árbitro. Pero, Pero también está dentro del fútbol. De verdad que para mí es un gusto estar acá y conversar sobre el tema de los hijos o de la situación que es llevar a los hijos al estadio, ¿no? De verdad que es muy complejo y cuando uno va al estadio siempre ve mamitas con los niños chiquitos, papás con los niños chiquitos y verdad que hay mucha gente que dice, no, yo no corro riesgo, yo no llevo a mi hijo tan pequeño al estadio, pero hay papás futboleros como nosotros, creo. Sí, que aquí queremos somos bien llevar a los futboleros. niños chiquititos, Sí. ¿no? Entonces hay quienes tienen la suerte y la dicha de tener una esposa acolitadora. Claro que te eso sí dice, es importante. ponle la camiseta al bebé y vámonos al estadio. ¿A los cuántos años, hijito, yo fui? Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Soy bisabuelo, abuelo del ingeniero aquí, Carlos Murillo. Tengo 3 hijos, 7 nietos, ya un bisnieto y otro bisnieto más por nacer. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien. En todo caso es un tema bastante subjetivo, bastante interesante. En realidad, pues, todos somos muy entusiastas en cuanto a nuestros hijos y las actividades que nosotros hacemos, queremos que también nuestros hijos los hagan. Pero hay limitaciones, hay limitaciones. Y entonces, pues, el tema de a qué edad, cuándo y dónde debo de llevar a nuestros hijos que tengan 4 meses de edad, 6 meses de edad, 1 año, 2 años, 3 años, es un tema realmente Difícil muy de tratar. interesante y difícil de poder. Y difícil de discutirlo, porque yo pensaba que este capítulo iba a ser a favor mío, pero por lo que estoy escuchando va a ser bien difícil. Y nada, a ver. Es genial, mire, por ejemplo, es que yo digo, hay situaciones y situaciones, ¿no? Por ejemplo, antes de ser periodista fui barrista. Ya. Estuve en una barra, fui parte de la barra, parte fundamental, formadora y todas esas cosas. Y uno veía cómo se formaban las parejas dentro del grupo. Claro. Uno veía cómo se iban enamorando, cómo el equipo unía parejas, Ya. ¿verdad? Y estas luego de ser novios, enamorados, lo que sea, formalizaban y traían un azul, un amarillo más al mundo, Ya. ¿verdad? Porque tú ese niño que nació fruto de un amor de estadio, que Claro, nació fruto de un amor de hinchada, obviamente no lo vas a hacer del otro equipo y no vas a permitir que ese niño se cambie de color. Entonces, ¿qué haces? Fomentas, en algunos casos, el emelecismo y en otros el barcelonismo. Correcto. Entonces, si yo conocí a mi esposa en el estadio, Ya. si nos conocimos, nos enamoramos en el estadio, mi hijo nació producto de eso, lo más normal es que ese niño en los primeros meses vaya al estadio. Es lo más normal. A ver, yo también digo lo mismo. Digo, a ver, si yo voy al estadio, he visto niños y todo. Sí. Y ahora que hay los audífonos y para protegerlos del sonido, digo, y le decía a mi esposa, le decía a mi abuelo, le decía, Hito, pues, se viene la noche amarilla, pues. Sí. Son los 100 años de 100 años de Barcelona. Y ya después mi esposa me dice, pero si sabes que va a tener 2 meses de edad, ¿no? Yo sé que va a tener 2 meses, pero por lo menos lo llevo en la mañana para que salude.
pero nada, o sea, es difícil. Sí, es complicado el tema. Ahora, todo esto ha cambiado, ¿verdad? Y aquí el economista, Aquí mi abuelo nos va a qué es lo que decir, quiere. Por él eso nos va a está decir aquí, realmente por eso cómo está fue, aquí. ¿no? Porque en otra época había la posibilidad de ir con la familia, con los hijos. Hubo una promoción, me acuerdo tanto, en Barcelona que decía 5 por 1. Pagas un 5 boleto y por entra 1. tu mujer, tu esposa, tu novia, tus hijos, tu suegra, o sea... Ya no somos 3, ahora somos 5, ahora somos 5. Entonces, más o menos hubo una época en la que tú podías ir tranquilamente con tus hijos, con todo el mundo. Pero ahora la situación es otra. Y el economista lo sabe muy bien. ¿Cómo era eso Ahora, antes? ¿cómo es ahora? ¿Cómo Así era antes? cambia. ¿Cómo era? Antes había un cierto nivel de respeto entre las barras, había un cierto nivel de respeto entre los hinchas de cada equipo. Acuérdense que anteriormente, hablando de Barcelona y Emelec, anteriormente participábamos en los juegos, tanto barcelonistas como Emelec. Claro, yo sí, gracias a Dios viví eso. Y victoriábamos el uno al otro, algunas pequeñas pues ademanes, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y hoy, en cambio, hasta se obligó a que ya no pueden estar juntas las dos barras por el peligro. Claro. Ahora, el tema de inseguridad, pues realmente También es un tema, gran punto. fundamental en este momento. Y el tema, pero es circunstancial el tema de seguridad. Lo principal para mí que yo veo es que ahora ya se ha perdido respeto, se ha perdido muchos valores. Entonces, como que la gente, por circunstancias posiblemente sociales de otra índole, es más agresiva. Ya. Antes como que éramos menos agresivos. O sea que antes, vamos a hablar de los hechos. Cuando me llevaste a mí al estadio, Ya. o cuando te dejaron que me lleves al estadio. Otra cosa. Otra cosa. ¿Cuándo fue? ¿O cómo fue? Seguramente sweet, pero ¿en qué Pero tú ya concepto? tenías pues 6 años, 7 o sea, era años. grande. ¿Y antes por qué pero no? hablar de meses. ¿Y antes por qué no? Claro. Antes de los 6 años, ¿por qué no? Porque tampoco. Uno tiene que elegir sus batallas. Uno tiene que elegir sus Yo le decía batallas. a Carlos, ¿no? Extra cámaras, ¿no? Que yo hubiese querido llevar a mis hijos súper chiquitos al Sí, porque estadio. eres comentarista. Tengo 3. Eres de barra. O sea, Sí. tú conoces el Sí, sí, estadio, sí. es tu segunda casa. Imagínate, yo estuve en la demolición de la San Martín y en la inauguración de la San Martín, ahora último. Ya. El último partido lo hice con Radio CRE y cuando se reinauguró la San Martín la hice con la Radio Redonda. Ya. O sea, estuve en 2 medios, en la misma situación, en el mismo lugar. Entonces tú imagínate, estoy tan inmerso en el fútbol Sí, seguro. que me hubiese encantado llevar a José Luis, que es mi primer hijo, al Estadio Monumental para un clásico, por ejemplo. Claro. Pero, ¿Qué es lo que te evitaba ir, aparte de que no te den permiso? o sea, suena feo el no te den permiso, ¿no? Porque es la verdad. Pero es la realidad. Mi hijo es el primer nieto de ambas familias. Ya. Que en este caso, Es el acá es el primer bisnieto. Imagínate. Entonces, la mamá me decía, ¿que eres loco? Y yo le decía, pero si nos conocimos en el estadio. Tú sabes lo Nos que pasa. enamoramos en el estadio. Por eso decía, ¿no? Hay partes de la historia que sí son ciertas, ¿no? Y yo le decía, nos conocimos en el estadio. Nos enamoramos en el estadio. No lo hicimos en el estadio, obviamente, pero sí, mi hijo prácticamente nació en un estadio. Pero en el momento de que ya nació, me dijeron, no, el bebé no va al estadio. Está muy chiquito. El humo de las bengalas, que las botellas, que el agüita de ni sé qué cosa. Claro, claro. Que cae esto, que te cae lo otro, el bebé no va al estadio. Cambió tanto la historia que mi ex esposa dejó de ir al estadio por mi hijo. Mira eso. Y Ella que tiene que dejó de ir ser al estadio. o sea, en ustedes algo difícil de decir no voy al estadio. Te cambia la vida. Un hijo te cambia la vida. Pero tú siempre tratas de manejarte en una situación de seguir siendo el mismo con los cambios que obviamente Claro. se vienen. Pero mi esposa dijo, no, yo no voy al estadio. Se le acabó el amor por su equipo, se le acabó el amor por sus colores, porque se transformó a madre. Y fin de la Fin de la película. historia. Y Diego, jódete porque no vas a llevar al bebé nunca al estadio. O sea, así. Así. Y a ver, Ito, cuando yo recién nacía, bueno, todo el mundo, yo tuve un problema al comienzo que era melexista. Hubo un problema que era belecista. ¿Cuándo me explicó eso? es que Explíqueme después- eso, por favor, explíqueme Después eso. ya fui Es que aclarando el panorama. Después reaccionó Ya. y se dio cuenta que la verdad estaba en otro, En en el- otro el- color. amarillo, En el otro el- lado. ¿Se puede cambiar de equipo? Sí, pues. Yo por suerte no me acuerdo.
Por suerte no me acuerdo, me dan Pequeño, muy pequeño. Me imagino. Y yo me acuerdo que mi papá sí me cuenta historias de que el estadio y toda la vaina, pero que obviamente no me llevaba. Y eso que era suite, o sea, ya qué más seguro. Más comodidad, qué más seguridad y comodidad todo eso. que estar ahí, porque ya palco sur y entonces ya eso es otra historia. Claro. ¿Cuáles Hito, eran las razones por cuál tú crees que yo no podría llevar a mi hijo, que van a hacer ahora en diciembre, y que quiero llevarlo ay. a los 6 meses, ya no digamos a los 3, a los 6 meses? Hay una primera razón poderosa, la esposa. Saquémosla de Esa la es la ecuación. primera Saquémosla razón. de la ecuación un ratito. Tiene que haber un proceso de convencimiento Bien muy difícil. especial. Es muy complicado. Claro, muy claro. complicado. Porque siempre hay una sobreprotección. Exacto. Peor si es el primero. Imagínate. Y Peor si es todavía. como el engreído de todo el mundo. Ahora, ¿te imaginas si es niña? Peor No, todavía. pues ahí cambia todo ya. Claro, Ay, sí, niña es prácticamente imposible, ¿no? Totalmente. Prácticamente. Que no debería ser. Porque la igualdad de género se, Sí, obvio, y además que todo el mundo se ama el debe fútbol. mantener, niño o niña, ¿no? Ahora, Pero si se es vuelve niño, más o difícil. sea, mi hijo es niño. Es bueno. Claro. Yo ya le compré su camiseta de Barcelona. Salman ya está. ¿Está equipado? Equipado. En el cuarto del man puse un televisor pequeño porque pues si estamos haciéndolo dormir, ¿cómo veo el fútbol? Así es. ¿Y cómo hago? Pues, ¿cómo entro? ¿Cómo doy Una ese pregunta, approach? Carlitos. ¿Ya has ido aplanando el Sondeando. Sondeando, terreno? ¿Ya has hemos ido sondeado. Has conversado con la dura, mira. Mi amor, ¿qué te parece? Intenté sondearlo. Yo le decía, le compré unos audífonos especiales. Sí, que es para Lo que he el visto. sonido- porque estaba leyendo, pues no decía, a ver, sonido. El sonido. La bulla, perdón, el humo. El humo, El humo de las el humo, bengalas, las bengalas. que eso ya no sé cómo hacer. Además que Claro, le pongo ahí una mascarilla, ahí va está a ser jodido ya. muy difícil. Bien difícil. La Bueno, inseguridad. pero puedes hacer, pero por ejemplo, ahí ¿qué haces? Cierras la suite Y ahí o vas te vas adentro. al pasillo. Claro, Con adentro. mascarilla, obviamente. Voy anotando, Ahora, déjame cada anotar. Noche amarilla, por favor, apunta. Cada noche amarilla se hace un espectáculo de fuegos pirotécnicos. Claro. Y este sí genera mucho humo. Y mucho bulla. Sí, Entonces genera ya mucho ahí sí yo creo que es verdad. Exactamente. O sea, ¿qué son las cosas que se debe de evitar en estos momentos? Ya o sea, muy aparte de lo que yo quisiera. Está la bulla, está el humo, está la inseguridad. Sí. Pero ¿cuál sería el trámite? O sea, cuando tú llevaste a tu hijo o lo sacas a pasear, porque muy aparte de ir al estadio, hay todo un protocolo, ¿no? Mira, uno toma muchas previsiones. Uno trata de siempre ser sobreprotector con los hijos. Por ejemplo, si sales en el día, protector solar. Ya, La bueno. gorra, la botella de agua. O sea, tratas de siempre buscar todo. Cuando vas a un estadio, ¿qué piensas? Buscar la forma segura, llegar temprano para que no te coja No, la la hora gente, pico claro. que todo el mundo llega. Llegar temprano. Tratar de buscar un lugar cómodo. Los que no tenemos suite, no tenemos palco, ¿qué hacemos? Tratamos de invertir un poquito más, gastar un poquito más, pero por ejemplo comprar un palco. Ya. Comprar una adicional de suite. ¿Para qué? Ya. Para que tú estés mucho más cómodo y mucho más seguro. Ya. Luego de eso, tratar de llevar algo para que el niño coma, porque ¿qué le vas a dar en el estadio? Claro, no le vas a dar maní, Realmente vas a maní dar con ají, maní ni con ají, ni- limón, hamburguesa, o sea. No puedes, pues, claro. Ahora, hay estadios en los que no te dejan ingresar ningún envase plástico. Y ahí está He fregado. visto a padres botar tachos de yogur porque el guardia inconsciente, porque hay mucha gente que es inconsciente, te dice no puede ingresar nada de plástico. Claro. Pero es yogur para el bebé, lo siento mucho, no puede. Ya la teta, hermano, de Beijing no te la bota porque es teta de Beijing. Claro, porque la niña Si pudiera, te dijeran, no entra, hermano. O sea, hay bolas también que son inconscientes a más no poder. Entonces, siempre, la alimentación, los cuidados, la seguridad adentro, yo creo que ya realmente depende del partido, del rival. Claro, obvio, porque Hay pues, rivales que imagínate te llevarlo y meten todo 10.000 a un personas, clásico, 30.000. a un clásico cuando antes había el clásico que estaban las dos barras antes de que se Claro, termine. sí había una... Ya era un poquito más yo me acuerdo de haber estado en esos partidos y de la nada te llegaba un piedrazo, así, ¡fran! Pasaba al lado. Entonces, puchica, yo sí decía, bueno, con mi hijo. ¿Sabes qué? Yo creo que también no disfrutaría el partido. Yo creo que tú estarías conmigo viendo y el partido y viéndolo y el partido y viendo. Entonces, tampoco se disfruta. Yo creo que tal vez puede ser un proceso, ¿no? Es decir, Ya, a ver, empezar ¿cómo en la sería? casa, Claro. ¿no? que esté acompañado contigo, pues el bebé, con la esposa también, para que Siempre, se vaya siempre. acostumbrando Ah, le ponemos sonido a que hay una surround system actividad, alrededor. ¿no? Y que hay una pasión, ¿no? Claro. O sea, ¿Se imagina la- al ingeniero
como esos TikTok, como esos memes, que está con el bebé aquí. Y hay un gol y ¡ra! ¡El bebé, Carlos! Yo creo que es culpa de esos videos, de estos TikTok, de que me haga pensar de que sí lo puedo llevar. Porque sí, la verdad que te la pintan bien bonito. La vez pasada te mandé un video. Y el bebé estaba Claro. y un bebé en brazos. O sea, me imagino que 6 meses, un año, ponle. Y gol y el man ¡ah! Y gritaba. Y la gente en los comentarios decía, no está gritando de felicidad, sino está gritando del susto. Entonces yo decía, chuta, ya me puse a pensar y digo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo sabes si realmente está feliz porque está gritando el gol? ¿Qué va a entender que es gol? ¿Qué va a entender que es gol? Ahora, Sí, dale. también la localidad no te asegura nada, ¿no? También hay casos Obvio. en fútbol como los de Carlitos Cedeño, ¿Qué sucedió? en el 2006, 2007, que lamentablemente una bengala lanzada desde la General Sur Sí, llegó pues. directamente al tórax. Claro, Entonces, también hay situaciones, por eso uno escoge los partidos, Carlos. claro. Uno escoge el encuentro. Por ejemplo, ahora que solamente hay hinchada local, es mucho más, entre comillas, seguro. Pero cuando tienes hinchada rival es muy complicado. Muy complicado. Pero este clásico, Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería entonces la edad mínima? A mí no me pregunten porque yo mínimo voy a decir 6 posible. meses. Pero tú que los has vivido, has visto gente en el estadio, has visto a gente en el Azur o en el estadio de Emelec. Dime. hay muchos casos como los del ingeniero Carlos Murillo, ¿no? Que eran azules, luego se hicieron amarillos y eso. Yo creo que hay que esperar que el niño le diga a uno, papi, quiero ir al estadio. Ah, mira, buena. No sabía que me ibas a responder así. Yo creo, sí. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo a mi hijo mayor, la primera vez que lo llevé al estadio, que te dije que fue como a los 6 años, 5 años, lo llevé a un estadio. Y tenía sus camisetas, y tenía sus gorros y todo. Todo el equipo. Y después me dijo, a mí no me gusta ese equipo. Yo quiero ese, me dijo. Y él se va solo con la tía al Monumental ahora. Así. Él se va solo con la tía. Ya tiene 15 años. Y él es Me amarillo. dice, "Papá", y es amarillo y él tiene 85.436 camisetas de Barcelona. O sea, imagínate. Y todas las que tenía antes de su equipo, de su ex, digo, yo De soy ese ese equipo del equipo. Azul, quedaron ahí. Quedaron ahí. Entonces, yo creo que sí, hay que esperar un poquito que el niño diga, papá, quiero ir al estadio, me gusta el fútbol. O sea, que primero que estamos hablando de que tiene que hablar para que diga. O sea, que no estamos dentro del primer año. Ya voy perdiendo. A ver, yo pienso el mínimo. Ya, mínimo. Gracias a Dios no hay Podría- ningún doctor aquí ni una mamá, así que podemos hablar libremente. Podría, parece? podría ser 2 años. 2 años. 2 Que años. ya le gusta el Ya fútbol. camina, Ya le gusta el fútbol también. ya habla muy bien y ya tiene cuerpecito pues como para poder resistir un poco porque sí te necesita cierto nivel de resistencia porque son 90 minutos Claro. y no está acostumbrado a mucho tiempo, ¿no? Estar con la atención fija. Pero el mínimo. El mínimo. Para mí lo recomendable Ahora ya- sería, creo que es realmente 5 o 6 años. Claro, porque ponte que tú a los 2 años lo lleves y lamentablemente el equipo no le fue bien ese día. Y tú ya estás bravo, porque no sales bonito de ahí. Que no mete el gol. Y claro, porque no mete el gol. Y el man vive una experiencia fea. Claro. Porque al final, ya, pues no sé, ¿no? Puede suceder. estadio, Y te en el compre- estadio y se te escucha compre- todo, y te ¿ah? fregaste, ¿no? Claro. Bueno, pero también, perdón, depende. Pues, depende del nivel de fanatismo. Si hablamos acá de mi nieto, Murillo, sí creo que puede afectar eso al niño. ¿Por qué? Porque él es tan apasionado en el momento. Gente que no come cuando tiene su equipo, Claro, entonces, Increíble. Claro, y es un problema. Gritando, vociferando, actuando en todos los momentos. Y entonces, ¿Cómo me detengo es difícil. con el bebé al lado? O sea, me imagino que va a suceder. O sea, me sentiré irresponsable al estar haciendo eso. Si eres un papá consciente, vas a estar siempre atento al bebé. Claro, Siempre, porque porque no cuando estás prestando atención al partido 100%. Exacto. Cuando uno es papá y papá responsable, Claro, que hay papás muchos. y papás responsables, Correcto. ¿no? uno pierde esa noción de irse, ¿sabes? Uno está en una conversación, pero está viendo al hijo acá. Claro, esa es una vaina que... Siempre pasan esas cosas ya. Y la gente decía, oye, qué buen papá eres, te dice. Estás conversando conmigo, pero estás atento al niño. En el estadio va a pasar lo mismo. Claro, Va a pasar igual. Vas a estar mucho más pendiente del niño a del partido. claro, obvio. Entonces ahí el que no va a disfrutar es el papá. Claro, eso es lo que iba diciendo, ¿no? Al final no disfrutas, ¿no? Ahora, ya el bebé va creciendo, ¿verdad?
en la casa seguramente se ven los partidos, seguramente yo veía todos los partidos contigo, los veía con mi papá. ¿Qué sucede? Ya lo comentaste un poco, pero ¿qué sucede cuando tu bebé... Tú eres barcelonista, yo soy barcelonista y mi hijo de la nada dice, yo voy a ser emelexista. ¿Cómo fue ese shock de que tu hijo dijo, yo soy del otro equipo? Del rival, no, ni siquiera que me diga, bueno, soy del Independiente del Valle. Claro, porque ya, tú eres otro equipo y ya porque TikTok y toda la vaina. Pero que diga, soy de Emelec a Barcelona y de Barcelona a Emelec. Te voy a decir algo. Hay una influencia. Hay una influencia. Sí. No lo mires. Hay una influencia. ¿No? Y mi papá es barcelonista. En realidad. Ah, ok. El abuelo. Mi familia entonces- regularmente, perdón, mi familia casi totalmente son amarillos. Todos. Y mi papá es muy futbolero. Ya. Yo me llamo Diego Armando. Nacido en el 87. Ok, Ya no ok, tengo- vamos aclarando la... No tengo que decirte por qué me llamo Diego Armando, ¿verdad? Ya Pero te me voy a llamo contar Diego el nombre. Armando. Entonces te voy a dar la razón Ya. por el nombre mío. Entonces. Y mi hermano, el último, acaba de cumplir 29 años. Sí, 29 años. Y se llama Manuel Antonio. ¿Ya? Yo cuando crecí le digo, ¿por qué se llama Manuel Antonio si en la familia no hay ningún Manuel Antonio? Ya. El padrino de mi hermano es Manuel Antonio Uquillas, goleador de Barcelona Sporting Club. Bien. Mi hermano lleva el nombre del padrino. O sea, que no tiene Pero no ningún- por ser padrino, sino ¿Sabes por ser quien es. ¿Sabes cuántas veces lo he visto al matador Uquillas en mi casa? Nunca. El día del bautizo. Y nunca más lo he visto. O sea, pero así tenemos papás futboleros. Sí, sí. Abuelos futboleros y bisabuelos futboleros. Recontra futboleros. Imagínate que mi papá le decía, esa camiseta es fea, sácatela, ponte esta. Y le sacaba la de Uquillas, la 9 que le dio a mi hermano, Claro. y mi hijo con 3, 4 años se la ponía encima. Le quedaba como batona, Claro, ¿no? obvio. Le quedaba como enterizo, pero él lo fue cambiando, cambiando, ¿Cómo? hasta que hoy es un Barcelona. ¿Y cómo fue mi transición? Mi metamorfosis. Tu transición fue porque de alguna manera te llevaban por el lado de Emelec, Ya. ¿ya? ¿Quién? O sea, mi hija Ya. es casada 2 veces. En el segundo matrimonio, Él era el MLX. él era el MLCista. Ok. ¿Ya? Y entonces, pues, comenzó a influenciar. Y me llevaba. pues. Me llevaba. Claro, Me oye, llevaba al vámonos estadio. a la peluquería. Ya vamos. Y de la nada aparecía en el estadio. ¿Qué pasó Claro, te aquí? llevan al estadio. Sí, es así. Y entonces, pues, comenzó ese proceso de adaptación a Emelec. Pero yo lo rescaté felizmente. Felizmente. Y entonces empezó también ese proceso de transición de decir, oye, realmente pues la familia, yo siempre he ido a los estadios y he participado y me ha encantado pues la actividad deportiva, especialmente el fútbol. Y entonces pues entendió, entró en razón. Tienes razón. En cambio, Y tan con inteligente. mi segundo hijo, con Diego Adrián, fue totalmente distinto. Él, desde pequeño, desde que tiene uso de razón, entre comillas, fue azul. ¿Cómo te diste cuenta? Porque él escogía todo lo de Melec. Tú le Los ponías... gorros, y- los gorros de mi primer hijo, Yeah. que estaban en la casa, gorros, camiseta, él se las ponía desde pequeñito. Y Bacanísimo. hasta el sol de hoy, él es enfermo azul. El mayor es enfermo amarillo. El segundo enfermo azul. Diego Adrián va al estadio con la tía, con la mamá. Se van al estadio. Ellos aman el fútbol. Diego Adrián mucho más que el otro. Ya. Pero el último, en cambio, le da lo mismo. Dice que quiere ser árbitro. Cuando juega al fútbol dice, papi, yo soy el árbitro. Le digo, bueno, mijo, lo que usted quiera hacer. Pues, Claro, claro, ser vale la árbitro. pena, ¿no? Entonces, con ese no tenemos complicación porque todavía no se define. Allá. Ni el uno ni el otro. Digo yo que no le gusta el fútbol. Ya, pero ¿qué sucede? No, pasa. Pero lo del segundo sí fue Carlos desde pequeño. Él dijo, Ese- no. ese es. Él dijo, azul, azul, azul y hasta ahora. Y el abuelo le decía, te doy $1. Sácate la camiseta, te doy $1. Le decía, no. No, señor, vaya, búsquese otro Ese tonto. desde pequeño, azul, azul, azul. Y ahí quedó. Qué bestia. Quedó. Oye, hablando de los nombres, déjame también contarte el porqué. A ver. Mi hijo se va a llamar Martín. 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 Yo, Carlos, Jorge, no hay Martín en la familia. Así lo mismo. Pero, Pero primero se iba a llamar Iker. Yo soy fanático a morir del Real Madrid y por ende soy fanático a morir de Iker Casillas. Ok. Y le dije a mi esposa, le dije, mi hijo se va a llamar Iker.
Te decía, Iker, ¿de dónde? Primero que el hijo no te va a salir ojos verdes, te va a salir un blanquito. Entonces, ¿de dónde le vas a decir Iker? Y decía, entonces, ¿qué hago? Entonces le dije, bueno, estrategia, le tiro el Iker y ahí le dije, bueno, entonces vamos, pues Iker tiene 2 hijos, Martín y Lucas. Entonces le digo, si sale hombre, le ponemos Martín, porque es el hijo de Iker Casillas. ¿En serio? Y entonces se llama Martín. Y si tiene un segundo hijo, se va a llamar Lucas. En el mismo orden que nacieron Martín y Lucas Casillas. Y así lo vine peleando. Pero así como el del estadio, ¿no? Claro. Tengo un trabajo de años, de todos los días decir lo mismo. Ahora, ¿Martín tendrá un solo nombre? Martín, porque debería, el nombre verdadero es, entre paréntesis, Iker Martín Iker Martín. Murillo. Claro, Iker Martín. Solo que es Iker como la H. No se dice. Pero qué chévere. Sí, Buena sí. estrategia. Buena estrategia. Yo no lo había pensado. Y de ahí, pam, y entré. Yo con mis hijos, sabes que no, yo digo que mi papá, que sigo no, fregando siempre, digo, me jodió con ese nombre, ¿no? Diego Armando, ¿no? Diego Armando, claro. Yo dije, yo a mis hijos no les voy a hacer eso. ¿No? Yo dije, no les voy a hacer. José Luis se llama José por su abuelo, Diego Adrián por el papá, el último se llama Patricio por mi papá. Ya, nada que ver con el fútbol. Nada que ver con el fútbol, ni mucho menos. Gracias a Dios, mijito, no sé por qué Mi no. papá me decía, ponle Damián. Claro, Damián buen nombre. Por Díaz. Por Damián Díaz. No digo Díaz, no. Paso, dije yo, paso. ¿Y tú alguna vez tuviste esa intención de ponerme o ponerle a tus hijos nombres de, no sé si de fútbol, sino de otro deporte? No. No, En realidad nunca tuve esa Nunca tuviste esa idea. enfermedad. O sea, a mí me ha encantado, ¿no?, las actividades deportivas, pero no he sido fanático, digamos, así excesivamente apasionado. Entonces no me nació en ningún momento pensarlo siquiera Claro, yo sí lo pensé. al nombre de algún deportista, ¿no?, de cualquier naturaleza. Si salía niña, Y si salía niña, se iba a llamar Sara, ¿por quién? por la esposa de Iker Casillas. Fin de la película, no hay, Historia, no sí, salgo sí, de sí. ese cuadrante. Acá producción mueve la cabeza y me dice, no, así pasa. Así que bueno, no, muchísimas gracias, la verdad, qué chévere el tema este de aquí, porque por lo menos me manda al piso a mí, como me aterriza, ¿no? Que yo decía, y no solo a mí, seguramente muchos papás beginners tienen que pensar lo mismo. Sí, O sea, yo estoy claro. seguro que nuestra generación y la que va a venir, ven muchos videos y TikToks y todo, y dice, oye, si ese man fue, yo también puedo llevar lo mismo. Pero estamos en Ecuador, Sí. punto número 1. O sea, los videos que vemos son en Europa donde la gente en gol y la gente aplaude, ¿no? Bueno, es- también tuvo su época mala. Claro, obviamente. Europa también tuvo su Tienes los época, hooligans, los hooligans tienes y tanta los gente ultras. que murió y estuvieron presos y Pero relativamente hay más seguridad en ese sentido. Entonces, pero bueno, no ahí un poco se va aclarando el panorama. Mi abuelo ya dijo más o menos 2 años, tú lo ibas hasta los 6. Y eso, ¿qué último consejo, Hito, le puedes dar a los papás beginners en este mundo futbolero? Es decir, como toda pasión, ¿no? Hay que vivirla, hay que sentirla, hay que transmitirla, porque es algo positivo, ¿no? Es algo positivo. Forma parte de lo que yo siempre llamo de los valores, ¿no? Forma parte de los valores, ¿no? Como que se desarrolla una cierta amistad con tus hijos o con tus nietos, ¿no? Porque estás compartiendo algo que les gusta a ambos, Sí. que no es solamente otros tipos de actividades, ¿no? Y entonces ya no es el papá. En nuestra época, pues, había muchos castigos. Ya no es el papá castigador, Claro, ya no es ya la lo mamá. veías como- ya lo Claro, veías no es como- solamente que uno está actuando con los niños, corrigiendo, ¿no?, sino que también estás participando de una actividad deportiva, en este caso, y se le va creando ese sentimiento de solidaridad, de unión, de fraternidad. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo más positivo en esta relación de padre-hijo, padre-nieto, Claro. para fomentar una actividad de esa naturaleza. Muy bien, muy bien. Y Diego, por tu lado, ¿qué consejo le darías a los papás beginners? bueno, yo la verdad es que sí, recomiendo siempre, primero, conversar con la esposa. Yo creo que no hay mejor camino que el diálogo. Yo creo que hay esposas que sí, es difícil, pero sí hay esposas que sí como que, ya dice, ya está bien, ya, te acolito, llévate al bebé, ya, pero cuídalo. O por último te dicen, vamos juntos, Claro, ¿no? Y te vas con tu esposa. Escoja bien el partido, buen punto. escoja bien la compañía.
vaya temprano, vaya bien armado y equipado, que no le falte nada para el bebé. Claro. Porque donde se te queda la teta Bellín, tienes que regresarte a la casa. Claro, porque, Entonces es preferible, porque guarda si todo. no tienes con qué Como darle- cuando te vas de viaje, ñaño. Claro, ya Ya está. te guarda todo en la pañalera y vas tranquilito. Cargado. Yo creo que siempre, siempre, siempre ir con la bendición de Dios, ¿no? Que te cuide, que te proteja, que cuide al niño y la vas a disfrutar. Muy bien. Sí, creo. Muchas gracias entonces a mi abuelo, Diego, acá, que es un periodista. Diego Armando. Diego Armando. Y nada, así que pues gracias por ver este capítulo. No se olviden de seguirnos en Begin Ecuador, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok, que vamos a seguir subiendo los capítulos viernes y muchas actividades que vamos a hacer. Así que nuevamente agradecer a la marca Begin por este espacio y pues agradecerles a ustedes por venir. Así que nos vemos la siguiente, Beginners. Chao, chao. Ok.